Bienvenidos a Ni Tontas ni Locas. Soy Daniela Pérez y este es un espacio donde te invito a conocer historias reales de personas que han decidido vivir su verdad con valentía, incluso cuando parecía un desafío imposible de superar. Bienvenidos a un episodio más de Ni Tontas ni Locas. Bienvenidos a un episodio más de Ni Tontas ni Locas. El día de hoy estoy con Claudia Ardila. Ella es especialista en finanzas y comercio exterior, además es conferencista en finanzas personales, también es mentora y lo más importante es que ocupa como un puesto y ella es country share en el G100. Quisiera que me explicara un poquito más todos los multifacéticos puestos que tienes. Bueno, son muchísimas cosas, sí, ha sido como muy divertido todo el tema de las finanzas. Dentro de la organización del web como evento también existe el G100 y en el G100 soy el ala en Colombia del Venture Capital. Ah, ya. Sí. Lo dijo más bonito. Sí, bueno, ahora quisiera que me contaras un poquito porque es tan importante saber sobre las finanzas personales, pero antes, ¿cómo es ese recorrido para llegar a esa conclusión? Ok, bueno, es bien interesante porque yo inicio mi carrera en finanzas y comercio, empiezo a escalar impuestos, empecé como asistente, termino como gerente administrativa y después digo, ¿y qué más? Y para llegar a otro cargo me tocaba quitarle el puesto a mi jefe, o sea, no era una opción, pero ya estaba cansándome del puesto de trabajo que tenía gente a mi cargo, ya había escalado suficiente de alguna forma, pero no era suficiente para mí. Y la vida te la cambia y la vida te cambia con cosas no positivas, lamentablemente. Los cambios son con cosas negativas. Pasa que mi mamá tiene un cáncer y yo le pido a mis jefes, sáqueme porque me conviene que me indemnice. Y así pasa. Me indemnizan, eso me ayuda un montón. Y fue un año durísimo del cáncer de mi mamá hasta que ella fallece. Yo digo, ¿y ahora qué? Ya quedó en un limbo. Y yo me acuerdo ese día y yo miraba a la luna y en ese parque yo decía, me quedé sola y ahora qué voy a hacer. Y se me fue la vida. Entonces, esa es una de las primeras lecciones muy importantes en la vida, es, pese a que uno ame demasiado a la familia, no pueden ser el propósito de tu vida. Y mi propósito de vida era darle lo mejor a mi mamá, que pudiéramos vivir las dos fuera de nuestro entorno familiar, que tampoco tuve papá, entonces vivíamos con la familia de mi mamá. Entonces se dan muchísimas cosas alrededor de eso. Yo digo, no quiero volver a trabajar, no quiero hacer nada. Estaba cursando la maestría con especialidad en finanzas. Me tocó terminarla a las malas. Eso fue muy duro. Entonces termina siendo todo este complejo mundo de las cosas. Entonces yo me fui a la Librería Nacional. Esto es muy, muy, muy loco lo que les voy a contar. Yo estaba hablando con una de mis mejores amigas y yo, caray, necesito algo que me ayude, algo que me guíe, algo que me saque de esta vaina. Y llega un libro de Robin Sharma que se llama El Club de las 5 de la mañana. Ok, sí, lo conozco. Entonces empezamos por ahí y yo, que los talentos, que levantarse temprano, que hacer y yo. Bueno, empecemos a ver qué pasa con la vida, o sea, démosle el chance. Los hábitos ayudan y es porque lamentablemente cuando tú quieres detenerte en la vida no se detiene igual, la vida sigue. Y eso es lo que lo hace tan duro, porque tú sí te detienes y tú quieres que todo se detenga a tu alrededor y no pasa. O que a la gente le duela lo que a ti te duele y eso no pasa. Cuando te das cuenta que en verdad tu dolor lo cargas tú sola. Exacto, entonces tú quedas como en ese limbo, pero ves que todos tus amigos continúan, que están pendientes de ti, que te aman, sí, o sea, ahí aprendes quiénes están contigo en las dificultades, pero todos siguen. Entonces uno es como, Dios, también tengo que continuar y no tengo ni idea ni cómo. Entonces empiezas a evaluarte a ti mismo de cómo estás, qué quieres hacer, quieres buscar trabajo, no quiero hacer nada con mi vida, Dios, pero tengo que hacerlo. Tienes que hacerlo porque no te puedes rendir, porque pues la vida tiene que seguir. Entonces pasa de que yo empiezo a hablar con unas amistades. Todas las cosas que a uno le surge hacer, surgen de forma natural, no porque las estés buscando ni las estés planeando, eso no es cierto. Surge en una conversación con unos amigos, entonces me dicen, no, es que tengo tales deudas, tengo tales problemas, y yo cogí un papel, me acuerdo cuando estábamos ahí yo. Activos, tal cosa, tal otra, y yo dije, ¿por qué no hace esto y refinancia con el banco y hace lo uno y lo otro y yo? Y me dijeron como, Claudia, usted siempre ha sido muy buena para aconsejar. Y esa es la otra, yo no sé por qué siempre, en todos mis trabajos, sobre toda mi vida, la gente, gracias a Dios, siempre ha confiado en mí, le gusta hablar conmigo. ¿Por qué? No sé, y en el trabajo más. Yo te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque es muy agradable y así todo lo explica de una manera como tan fácil. Tú siempre como que estás tan abierta y toda alegre y toda contenta y como que haces que las cosas que uno de pronto no entiende, las entienda de una manera más sencilla. Es que todo debería ser sencillo. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, tú no vas a ser nunca una buena profesional en finanzas si tú no me explicas las cosas que yo la entienda.
Si tú me sigues hablando de forma técnica, no eres buena profesional. Yo tiene toda la razón, eso es muy cierto. Pero para mí era muy fácil eso, entonces a mí me decían que yo tenía como aquí pegada como ayuda al corazón, porque todo el mundo hablaba conmigo de todos los tipos de temas, que es una gran responsabilidad la confianza de la gente. Muchísimo, o aconsejar es una gran responsabilidad. O sea, uno se siente como Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, literal. Sí. Entonces pasa que lo de finanzas me gusta, entonces empiezo a leer 78 millones de libros de finanzas, o sea, me volví una ñoña, yo lea, yo esto ya me lo sé, esto sí, y empiezo a organizar como un plan, y yo le dije, ¿y si me dedico a esto? Y yo decía, ¿pero por qué me quiero dedicar a esto? ¿Cuál es la diferencia con respecto a otros mentores en finanzas? Entonces yo me he dado cuenta que yo necesitaba sanar algo también con esto. Y el propósito para mí de sanar era, yo quería darle todo a mi mamá. Entonces, ¿por qué la gente se tiene que cohibir en las cosas que quiere conseguir por dinero? ¿Por qué la experiencia de vida está condicionada es al dinero? Si tú tienes una meta y la tienes clarísima, ok, ¿cuál va a ser el paso a paso para poder alcanzarlo? Entonces, fue muy disruptivo porque hay mentores financieros muy buenos, pero hay otros con los que yo no puedo. O sea, yo soy muy sincera y tengo una opinión muy directa en la que te dicen, es que es tu meta y si quieres el Ferrari lo tienes y no sé qué. No es tanto eso, es el hecho de qué cambios puedes hacer hoy que van a impactar tu futuro. Pero es desde el hoy, no pensando desde la meta porque eso te frustra. Claro, no tienes el Ferrari y no es de manifestarlo y a los 3 días vas a tener el Ferrari. Sí manifiestas el hecho de poder mejorar, de poder hacer las cosas y te encaminas a eso y ciertas cosas están surgiendo también, ciertas externalidades se van como juntando, pero porque estás haciéndolo desde el hoy. Hoy decidiste que vas a empezar a ahorrar, hoy decidiste que no vas a gastar exactamente lo mismo, hoy decidiste que vas a empezar un hábito nuevo. ¿Cómo desde el hoy puedes hacer esos cambios, pero no pensándolo desde la meta porque es súper frustrante? Me parece que es muy interesante lo que dices porque usualmente siempre te dicen manifiesta lo que quieras y pues sí, pero Sí, ¿y cómo? hay que aprender a manifestar también, hay que O sea, como aprender a que, organizar. sí, no solamente es mentalizarlo, meditarlo, visualizarlo, sino el hacer. Sí, no es como, espérate. Y y yo siempre le digo a todas las personas como hay que empezar a caminar, o sea, avancen. Cuando uno va avanzando, se le van abriendo otras puertas que uno ni siquiera había contemplado, pero que te van encaminando a esos sueños que sí tienes claro. O sea, digo, mira, yo quiero hacer esto y este es mi propósito. Y encontrar el propósito en uno es no solamente que se represente en un éxito, porque pues cada quien tiene su concepto. Su concepto, totalmente. Sino que el propósito es que el corazón como que te lata con fuerza cada vez que haces algo que te apasiona. Y de la misma manera, como lo vas hablando, lo vas expresando, te vas encaminando, vas abriendo puertas, pues igual a sí mismo van llegando los resultados, digo yo. Exactamente. O sea, todo se va encaminando a las cosas. Digamos, yo empecé dando como las mentorías generales a todo el mundo, poquito a poco, aconsejando. Después yo dije, ya no quiero aconsejar, quiero enseñarle a las personas que lo hagan. Quiero que tengan la conciencia mía de poder hacerlo, porque si no, entonces van a seguir entonces adheridos como la pata de la cama, de que no van a poder hacer nada sin que yo les diga. Esa tampoco era la idea, sino que tengan independencia en las decisiones. Por eso, contestando a la pregunta de por qué las mujeres debemos tener esa independencia, es porque el conocimiento nos da Poder. cierta libertad. Lo que pasa es que el conocimiento considero que era poder antiguamente porque, mira, te llegaba la carta en caballo y eso era un camello. Ahorita estamos a un clic de distancia, el conocimiento está en todos lados. El poder es lo que tú haces con el conocimiento. ¿Cómo puedes mejorar tu vida a través del conocimiento financiero? ¿Cómo te empoderas? ¿Cómo obtienes tus metas? ¿Cómo organizas tu vida? ¿Cómo ayudas a tus seres queridos? ¿Cómo vives la vida de ensueño que tú quieres sin sentirte mal? Que no está mal soñar. No, de acuerdo. Hay un tema que tú me comentabas y era que a ti después del fallecimiento de tu mamá, te llegó un sentimiento de profunda culpa. Uy, sí. Porque no pudiste cumplir la promesa que le habías hecho a ella. Totalmente. Cuéntanos un poquito cuál es esa promesa. Era muy curioso, claro, yo quería entonces comprar el apartamento y que viviéramos entonces por fuera. Ella era muy temerosa de dejar a mis abuelos, de qué les podía pasar, de tal cosa. Entonces, yo desde chiquita crecí muy rápido. Yo desde los 3 años ya tenía una concepción del dinero. Yo dije, ay, no quiero estudiar, yo quiero ser un adulto y tener dinero. Esas cosas no son buenas. Te saltas procesos, te saltas al niño interior también. Sin embargo, cuando a mí me indemnizan, yo le dije, mamá, ay, gastémonos esto y vámonos a Europa. Y ella, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo nos vamos a ir a Europa? Y yo dije, ¿qué pasa? No importa. El dinero sale de cualquier lado. Y es cierto, o sea, el dinero es una fuente ilimitada. No es limitada como a uno nos siempre hacen le creer. llega. Sí.
Entonces, que me haya dicho, digamos, que no y que yo lo haya guardado y no sé qué, y que haya pasado, que mi mamá no estaba y que no lo haya podido hacer, me generó una culpa espantosa. Porque yo dije, ¿por qué no lo hice? Si la vida es eso, la vida son experiencias, no el dinero que guardas. Obviamente aquí hay una connotación. Una cosa es cómo puedes planear tu vida para que sea muy significativa y cómo vas a derrochar toda la vida pensando de que vas a vivir cada día. O sea, es una concepción Sí, tampoco. de cuidado, Sí, de sí, cuidado. sí. Entonces no me pregunten en cuál vivo. Porque finanzas personales. Come on. Pero igual, entonces son ese tipo de culpas que te haces Sí. con las cosas. ¿Cómo deberías planificar tu vida para que no sientas esa culpa? ¿Cómo puedes vivir? Y eso se me volvió a mí un mantra de vida. Yo quiero vivir mi vida con la mayor cantidad, libertad, con la menor cantidad de arrepentimientos y siendo feliz en el proceso. Que eso es otro tema, porque todo el mundo quiere un resultado. Yo también era de resultados. O sea, me ha costado mucho tiempo de sanar, de hacer, Bueno, yo amar el también soy proceso. igual. Me cuesta mucho. Porque pues uno se mide es por lo mucho que hace y no por No. lo que va avanzando o lo que se va presentando o el día o el sol o los Ya amigos. nunca vas a ser la misma persona desde el momento que tú decidiste querer un cambio en tu vida. El día que tú lo decidiste, ya avanzaste, ya diste un paso diferente, ya muchísimo gusto, qué bueno conocerte de nuevo porque ya no eres la persona anterior. Y ya. Sí, ya empezaste otro camino. Que te vas a desviar y vas a tomar otro, que ese no era. Ah, listo, perfecto. Pero ya sabes a dónde quieres ir. Pero hay demasiados caminos para poder llegar. Es muy cierto. Además que me parece muy revelador porque uno siempre asume, bueno, yo lo digo en mi caso, que finanzas personales tiene que ver con una estructura para comprar algo, sí, como algo muy a largo plazo y entonces, y la libertad financiera y pues se ve como muy grande. Pero en Ok. realidad es como tan fácil poderse hacer pequeñas preguntas y reajustar algunas cosas en la vida de uno que tampoco es nada trascendental, pero que te van a ayudar a esa libertad que tú quieres, porque la libertad financiera no es como, puedo comprarme un Ferrari mañana si quiero, sino cómo puedo tener la mayor cantidad de experiencias sin arrepentimientos, como dices tú. Exacto. Entonces, es muy chistoso porque es que nos presentan una estructura que tampoco estoy muy de acuerdo con ello. Mira, eso es como si a uno le sacaran, ¿cómo es que se llama? Esa hoja al nutricionista. Toma. Y yo digo, uy, pero a mí me sienta mal esto, yo no puedo comer embutido, yo no puedo hacer eso, pero te la dan generalizada a todo el mundo. Es exactamente igual con las finanzas y es el peor error. Las finanzas tienen que ir a la medida de las personas. Eso es lo que lo hace más interesante, lo que lo hace tan divertido. O sea, a mí me parece que las finanzas son demasiado divertidas y me miran como, Dios, Claudia, estás muy loca. Y yo, Estás pero muy es que es loca. muy divertida. No, momento, ni tonta. Y es, porque, y es muy divertido porque es que antes de hablar de dinero, porque es que todos los cursos de finanzas son, tienes que hacer un presupuesto, tienes que ahorrar, tienes que invertir, pero ¿por qué? ¿Y cuánto? ¿Cómo lo harías tú? Entonces, hay un principio muchísimo antes, es conócete a ti misma primero. O sea, si vamos a colocar el mejor ejemplo con una tarjeta de crédito. Ok. Te llaman del banco, te ofrecen una tarjeta y tú no tienes ni idea de finanzas, ¿tú qué vas a decir? Pues que sí. Sí a todo. Sí, entonces, Y ¿qué aceptaste? tarjetazo que lo Claro paga. que sí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, digamos que eres una persona que no le gusta viajar. Obviamente sabemos que nos encanta viajar, pero supongamos. Entonces, la hijo de tarjeta acumula puntos y millas para poder viajar y tú. Pero ¿esto qué me sirve si no me gusta viajar? Y me están cobrando cuota de manejo, que es cuota de manejo. Me están cobrando cosas. Entonces, no tienes los conocimientos, la embarraste. Si tú eres consciente con las cosas, entonces tú le dices, ah, pero no me van a cobrar cuota de manejo, ¿cierto? Ah, ok. Tienes conocimiento para poder pensar y elegir productos financieros a la medida de tus necesidades, de tus gustos y necesidades. Ah, ¿acumula puntos? No, no me interesan los puntos. Millas, me encanta porque quiero viajar. Y yo he pagado resto de viajes con millas, solo he pagado los impuestos. Entonces, ¿cómo se adaptan los productos financieros a tus gustos, a tus necesidades, a tu estilo de vida? ¿Cómo te aporta como un plus? Y no que sea como un dolor de cabeza de Dios. Los bancos, las finanzas son difíciles y terribles. Pero es porque empezamos por el conocimiento en ti mismo. ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres? ¿Cuáles son tus expectativas, tus metas? Conocerte a ti misma es la base de absolutamente todo, e inclusive las finanzas. Y es que cuando tú estabas diciendo que las finanzas deben ajustarse a la medida de uno, suena como el amor, como que uno debe buscar, Totalmente. no buscar, pero uno encuentra en ese mundo, ese mar de posibilidades, la Claro. persona que más se acomode
al estilo de vida de uno, a los principios, a los valores, a la visión de la vida. Claro, Entonces, ¿con también quién las quieres finanzas es compartir igual. tu vida? Quiero que me expliques un poquito, dentro de tu experiencia, cuál ha sido como esa limitación que han tenido las mujeres para o sea, como para desarrollarse en las finanzas de una manera saludable. Vamos a pensar por un concepto general, no solamente le pasa a las mujeres, bueno, nos pasa mucho más a las mujeres que a los hombres, y vamos a coger un contexto cultural, el contexto cultural con el dinero como nos llega a nosotros, es una consecuencia de la conquista. ¿Qué pasa en la conquista? Entonces a nuestros antepasados, entonces violencia, Opresión. opresión, violación, de todo. Entonces uno ve al colono que te roba, que es un rico, poderoso, porque robó, asaltó, hizo, y que las otras personas están en carencia. Y esa es una tradición oral que pasa de generación en generación en generación. Entonces llegan a nuestros antepasados, nuestros abuelos y nos dicen, miércoles, el dinero es malo. Las personas que tienen mucho dinero son malas. El dinero es limitado, porque no todo el mundo lo tiene. Nosotros no nacimos en cuna de oro. El dinero no crece en los árboles. Y empieza generación tras generación tras generación. Entonces, la primera pregunta que uno se debe hacer es, ¿qué viste? ¿Qué experimentaste con el dinero? ¿Qué oíste sobre el dinero desde que tú eras pequeño? En el colegio, en el trabajo. ¿Y cómo te ha afectado hoy? ¿Para bien o para mal? Entonces, se crean ciertas cosas o ciertos mecanismos en tu cabeza de, miércoles, yo sé que el dinero es importante para hacer cosas, pero yo quiero pertenecer a mi clan familiar y ellos piensan que el dinero es malo. Entonces, inconscientemente, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a desaparecer el dinero, me lo voy a gastar. Entonces, puede que yo gane muy bien, pero inconscientemente yo no lo quiero tener. Entonces, tiene que haber una coherencia todo el tiempo. Sé que el dinero lo necesito para vivir, pero creo que el dinero es malo. ¡Pah! No hay coherencia. Ya. Entonces, inconscientemente, ¿cómo te está afectando eso en tus acciones? Entonces, nosotros tenemos como ese subconsciente o esa parte automática en nosotros que puede hacer muchísimas cosas. Pero ¿por qué no me alcanza el dinero? Si yo hago presupuestos, si hago... ¿En qué parte está esa fuga? Pero está acá primero, en tu mente, en tus acciones. Entonces, todas las cosas que tú crees se vuelven acciones y las acciones en continuidad se vuelven hábitos. No hay nada que hacer. Entonces, hasta cierto punto es fácil a veces cambiar esos hábitos o no, si tú lo permites. Entonces, ¿cómo podemos cambiar los hábitos? Facilísimo. Tenemos que darle respuesta a esas creencias limitantes con algo positivo. Ok. Pero tenemos que creerlo. O sea, no es como por repetir, no, es creerlo. Entonces, ¿el dinero es malo? No. No. ¿Por qué? Lógicamente no, porque no podemos humanizar el dinero. El dinero es un potenciador de lo que tú ya eres como persona. Si tú eres buena persona o mala persona, te va a potenciar, porque se va a notar. Entonces, una persona muy buena gente que vendía café y que se ganó la lotería y creó una fundación, pues va a salir en las noticias, la gente le va a ayudar, claro que se va a manifestar y se va a potenciar lo bueno que es esa persona. Si una persona es egoísta y está mala, pues entonces se puede volver el matón de la esquina. Entonces, uy, no, esa persona es peligrosa, tengan cuidado, no sé qué. Pero eso se maximiza y ese es el poder que tiene el dinero, de maximizar. Ok, ¿cómo hacerle eco a lo que uno ya es? Exactamente, tal cual. Entonces, ¿el dinero no crece en los árboles? Sí, sí crece en los árboles. Entonces, es muy fácil crear el árbol del dinero, la verdad. Entonces, uno tiene que tener en un fondo de libertad financiera, que es un dinero solamente para invertir, y va a crecer y crecer, y lo vas a abonar más dinero y va a crecer y va a crecer, y ese dinero se va a empezar a multiplicar. Entonces, va a salir como si estuvieras sembrando un arbolito que va a sacar hojas y hojas de varias fuentes de dineros pasivos. Sí se puede crear un árbol. Entonces, poco a poco, cuando tú le das cierta lógica a las cosas y cierto amorcito, porque uno también necesita esa parte emocional, pues entonces te quitas las creencias limitantes poco a poco y te liberas. Entonces, no es que las mujeres no somos buenas con el dinero, las mujeres solamente estamos para lavar, para limpiar, para los hijos. No, o sea, es como entonces las mujeres vamos aprendiendo de que tenemos todas las características para hacerlo e inclusive el hecho de ser cuidadoras nos da muchísimas más características para poder mejorar esa administración del dinero. O sea, tenemos muchísimas más ventajas. Entonces hay que ver cuáles son esas ventajas propias de cada una de las mujeres para poder agarrarnos de eso y empoderar desde ahí a todas las mujeres. ¿Y cuál dirías tú que ha sido como el mayor aprendizaje en toda esta experiencia siendo mentora de otras personas? Creo que el mayor aprendizaje es nunca juzgar. ¿Por qué? Lo que pasa es que hay otra creencia que tenemos dentro de las mujeres y es la parte, yo creo que eso nos ha fregado la vida a todas, es la estratificación social. Ok. La
La estratificación social te hace pensar que las mujeres de estrato 5 o 6 para arriba, entonces no tienen problemas financieros, son pilísimas, mejor dicho, o sea, se bandean Tienen con la el vida dinero. resuelta. Ya, sí. Y no, hay demasiados casos de violencia contra las mujeres económicamente. Entonces, son las mujeres trofeo, son las mujeres modelo, tienes que mantenerte así, verte así, y solamente te doy dinero gracias a eso. Pero tú eres una tonta que no sabe manejar el dinero. Entonces no tienen libertades tampoco. Pero se ven hermosísimas, la gente las admira, y son las mujeres que yo les considero mujeres trofeo. Entonces sí hay una violencia económica de las mujeres durísima en esa estratificación social. ¿Qué pasa entonces en la estratificación más baja? En la estratificación social más baja, entonces se dice, no, las mujeres entonces no saben de finanzas, no saben nada. Entonces es todo lo opuesto. Okay. Y son mujeres tesísimas que sacan los hijos adelante, les alcanza el dinero, no sé cómo hacen, cultivan café, hacen lo uno, lo otro, lo otro. Y sí, sufren violencia económica también de sus esposos y demás, pero se empoderan muchísimo más, muchísimas veces, por la necesidad de proteger familiarmente. Entonces las mujeres somos dadas a la protección, a hacer lo que haga falta por nuestras familias. Entonces es el tema de que uno nunca debe juzgar la circunstancia de una mujer en términos económicos, sino cómo desde de verdad una sororidad en verdad, más allá de una certificación social, cómo nos estamos ayudando a mejorar. Oye, qué interesante, porque yo creo que nosotras como que nunca nos ponemos a pensar la vida de los demás. O sea, uno solamente ve en redes lo mucho que viaja o lo que hace, Tal o cual. pues como la punta del iceberg, pero nunca vemos como la profundidad de la vida de la gente, y volvemos a caer en los paradigmas de la vida del otro siempre es mejor, ¿cómo es? Como el pastizal del otro Tal siempre cual, es más tal cual. verde. Sí, sí, sí. Y no te das cuenta que en verdad a lo mejor esa persona también está sufriendo un montón, y la violencia económica es un tema que es tan común, pero que nadie habla porque creen que es, o sea, creemos que es como tan normalizado, ¿sí me entiendes? Como que uno dice, ah, no, es normal, es que Es como un sí, tipo de violencia que parece silenciosa, sí, pero es bastante pero es agresiva, terrible, porque es espantosa. pues como que te minimiza Te quita el amor propio, te quita el empoderamiento, la independencia, todo. todo completamente. Además que usualmente la violencia económica viene acompañado de violencia emocional. Y después violencia física. Pues claro, cuando de hablamos todo. de violencia intrafamiliar, Ahí pues sí enmarcamos ya, todo tipo de violencia, pero tal pues cual. para que sea económica necesitamos una también emocional, y es como tú sin mí no vas a poder. O Atas automáticamente a una persona. sí, como tú no sirves para nada. O entonces como que te va poniendo más pequeño y te va como poniendo en un frasquito que es muy difícil salir de ahí. Mucho. Entonces, para Mucho. las personas que de pronto se pueden estar sintiendo así, Clau, ¿cuál sería el primer paso? Todo Lo que terapia. pasa es que, sí, es que esto es denso, ¿cómo se diría? Esto es denso como el mercurio, en serio. Lo que pasa es que toca averiguar, en cada persona puede funcionar algo diferente. Hay personas o mujeres que les funciona trabajar primero desde el amor propio o trabajar desde un deseo muy profundo. Si se imaginan, o sea, a mí me encanta el ejercicio de visualizar. Si al cerrar los ojos cada mujer visualiza algo para sí misma, ¿qué sería? ¿Qué sería? Estar en una playa, tener un apartamento sola, estar con los hijos en otro lado, ¿qué? Lo que sea. Una experiencia, algo, o algo material, no importa. Algo que quisieran conseguir por sus propios medios. Y sentir como una calma de, uy, sí, me encantaría hacer esto. Si tienen esa capacidad de poder visualizarlo, ahí está. O sea, agárrense de eso. O sea, es algo muy sencillo, pero se pueden agarrar de ahí para empezar a mirar qué. Si necesito más amor propio, si necesito más conocimientos tal vez en finanzas, ¿qué necesito hacer para eso? ¿Con qué herramientas cuento? ¿Qué me falta y qué necesito para alcanzar eso? Pero es como esa tabla de salvación que a veces necesitamos, es algo a que aferrarte a ti a vivir o algo. Es algo así que creo que podría funcionar, porque para cada una será una visualización distinta. Entonces el ejercicio se aplica para todas. Uy, qué fuerte, porque me siento muy identificada. Cuando yo necesitaba, bueno, tuve un cambio en la vida, como tú decías, todos los cambios nunca son como gentiles, ¿no? Esos llegan y contra la pared. Contra el muro. Y no solamente en un aspecto, sino que se te derrumba como que todo alrededor y quedas como en ceros. Cuando yo me imaginaba la vida, yo decía, ¿cómo la quiero? O sea, si tengo la posibilidad de empezar de cero, o sea, tengo todas las posibilidades. O sea, en ese momento que no tengo nada, tengo todo para hacer.
qué quiero hacer y cómo lo quiero manifestar, o sea, cómo lo quiero vivir de ahora en adelante, ¿no? Y surgió el tema de quiero ayudar a las mujeres desde mi lugar en el mundo. Y cuando yo empecé a hacer eso, y ese fue mi deseo, empecé a crear el tema de las velas, la fundación, a dar las charlas. Entonces como que es muy cierto lo que tú dices, o sea, la verdad es que el mundo siempre sigue girando, la vida siempre sigue avanzando y también está bien parar para saber qué es lo que quiero y cuál va a ser mi motor, como mi ancla para poder empezar como a proyectarse a futuro. Y eso pues una puerta abre la otra, el camino pues se va haciendo más gentil. No sé si las cosas se van solucionando o tú ya te vas acostumbrando a vivir sin tanto peso. Y entonces empiezas como a planificar. ¿No crees así? Sí, sí, o sea, es como surfeas mejor las olas. Sí. Igual porque también estamos en una época de redes sociales muy duras. Entonces, hay algo muy importante que sí me gustaría decirles a las mujeres y es calma. ¿Por qué? Porque es que hay demasiado gurú hablando de si tú no emprendes, no eres nadie. No, por Dios, no todos tenemos esa vibra emprendedora y no está mal tampoco no tenerla. O sea, si todos fuéramos, como es que decía, mi mamá decía, es que hay demasiado cacique y poco indio, decía muchas veces así. Y es que todos tenemos un papel que cumplir supremamente importante en la vida. No todos pueden liderar, no todos pueden ser operativos. O sea, tiene que haber siempre un balance de todo. Entonces, para mí es muy fundamental que dentro de las finanzas también se vea el lado de la ok, personalidad. exacto. ¿De quién soy? ¿Quieres emprender? Súper bien. No, perfecto. Entonces creemos de un plan carrera. ¿Por qué? Porque es que no solamente es el hecho de, Dios, vamos a estudiar una carrera para tener un empleo, para tener dinero. Ya. No, no, no. O sea, ¿cuál es el trabajo que tú quisieras tener? Uy, yo quisiera trabajar en las Naciones Unidas. Uy, pero es que eso es imposible para mí. ¿Pero por qué? ¿Qué piden en las Naciones Unidas? A tales estudios, tales cosas. Ah, listo, perfecto. Encaminémonos. Encamínate así. Entonces, es como con todas las metas, pero es que nadie habla de crear un plan carrera. Nadie habla de que todas las mujeres nos podemos unir a crear y ser un grupo de mentoras y decir cómo nos vamos a ayudar. Entonces, yo te ayudo en finanzas y yo te ayudo a empoderarte y yo te ayudo con tu hoja de vida y yo te ayudo. Así, esas son las redes de mujeres que deberían existir, de cómo nos ayudamos entre emprendedoras, cómo nos ayudamos entre planes carrera. Inclusive las que quieran hacer plan carrera también pueden emprender. Completamente, es que el camino Ahí no es está. el mismo y además las Para nada. oportunidades son infinitas. Son demasiado, demasiado. Yo creo que eso es como lo complicado de la vida muchas veces y creo que a veces me ha dado duro a mí también porque pues, o sea, esto no ha sido un camino de rositas. Tengo muy clara la meta, pero hay veces en que me cuestiono demasiado el camino. No, pero yo creo que eso es de Todo el todos tiempo. los días. Entonces O yo sea, soy como, ¿cuál es el mejor camino y por dónde empiezo y voy bien y qué hago? Entonces, tú vas avanzando y se te van abriendo otras puertas. Pero también tienes que tener la disposición para entender que son esas puertas también, porque puede que tú misma te las estés cerrando y que andes así. Y tú digas, no puedo, no, esto es terrible, esto es difícil, no sé qué, y te cierres también a las oportunidades que se te están presentando, que no estés lista para tomarlas. Entonces, es un trabajar todos los días, y las finanzas están en absolutamente todos los ambientes de la vida, todas esas áreas. Es una decisión. uy, las finanzas son una decisión. ¿Y qué decisión? Porque pues son las que finalmente te van a ayudar a cumplir esos sueños. Pero ojo, ojo, el hecho de tener conocimientos financieros, el hecho de, por ejemplo, que hagamos terapia, que sanemos, no significa que no vayamos a caer en un error financiero, que no vayamos a volver a tener ansiedad alguna vez. No, lo que pasa es que ya tenemos las herramientas Para surfear. para surfear, para corregir más rápido, para que todo sea muchísimo más sencillo y no te quedes en el bloqueo más espantoso de tu vida pensando que la vida es terrible y que no vas a poder y que el dinero es terrible. No, ya es a decir, listo, la embarré, ya sé que tengo que ahorrar, que tengo que hacer, que tengo... Y empiezas a seguir moviéndote, buscándote soluciones todo el tiempo. Entonces, retomar los consejos. Primero, conocerse. Uno mismo, Para totalmente. saber, porque imagínate yo hacer el plan para ser, no sé, actriz y en verdad soy una gran administradora, pues entonces, ¿dónde voy a poner mis talentos y mis dones? ¿Dónde van a surgir mejor y no dónde me van a generar sufrimiento? 2, hacer un plan. Sí, crear ¿verdad? ese paso a paso. Crear el que paso a te paso para lleve. llegar a ese objetivo. ¿Y 3, cuál era? El 3, bueno, es que hay muchos, o sea, hay muchísimos que podríamos Bueno, estar diciendo ahí. resumamos. Aunque hay uno muy importante y es, no olviden que cada uno es su mejor inversión. La inversión más importante es uno mismo.
No es el CDT, no es el bono, las acciones. Sí, eso los dará los conocimientos. Pero cuando uno invierte en uno mismo, uno monetiza con los conocimientos uno mismo. Estas yo creo que sería como la tercera más importante. De acuerdo. Sí. O sea, no sé, me imaginé algo así como, y recuerda, tomar clases y no gastar en las cosas innecesarias, toda, invertir en ti. Yo invierto en mí. Porque me hace feliz. Pero en verdad sí, es que lo que me parece tan chévere de hablar con Clau es que hace ver que las finanzas son fáciles. Es muy divertido. Y no es tan dramático o como tan estructurado, tan chiquito y tan metódico como uno siempre se lo imagina. O sea, si yo me lo pudiera imaginar como en un personaje, me imaginaría el personaje más gruñón y con así, Ay, y no. no, Y en verdad es que no. las finanzas es algo que te va a acompañar y que le tienes que tener amor para que puedas entender cuál es la mejor manera para vivir, o sea, como para tener esa libertad, no sé, ¿Sabes para cuál es la cumplir mejor sueños. manera? La mejor manera de cogerle amor al presupuesto, que el mejor presupuesto es un presupuesto con bolsillos, no el de ingresos menos gastos, no, porque eso no tiene en cuenta imprevistos, o sea, ese no sirve. El presupuesto es con bolsillos. Sin embargo, ¿cómo cogerle el amor al presupuesto? Es, ustedes colocan en el presupuesto y están plasmando sus metas, sus sueños, las cosas que les gustan, todo. O sea, yo El creo que imprevisto también, porque todo. también la vida es llena de imprevistos, de gastos como, a última hora. Yo creo que me encantaría conocer a alguien y la forma más fácil de conocer a alguien es coger el extracto bancario. ¿Sabes lo que gasta en el mes? Se sintió más ansioso, le gustó, pensó en su familia. ¿En qué gasta? ¿Conoces a una persona también por sus gastos? Sería interesante hacer el ejercicio. Vamos a ver si alguien nos En presta el Tinder. extracto. Todo, te pongo mis extractos para que puedas conocerme un poco más. Sería supremamente divertido. Ese ejercicio social me parece Oye, súper sí, divertido. O sea, sería como red flag, green flag, pero de ahí no pasa. Sin juzgar, sin juzgar. Bueno, Clau, y para cerrar, a todas mis invitadas siempre les hago una pregunta increíble y es, Ay, Dios. ¿cuál es ese momento que tú dices, un momento, ni tonta ni loca? Un momento ni tonta ni loca. Wow. ¿Financieramente o en general? Financieramente o general. Mira que pasa muchísimo de que a las mujeres siempre nos quieren ver la cara en cuestiones de dinero. Entonces me he dado cuenta que yo nunca le digo a los del banco cuando hablo con un asesor comercial que yo sé de finanzas o algo, pero siempre nos quieren hablar más técnicos. Nos quieren cambiar el tema de la tasa y el beneficio y no sé qué, o sea, y tratan de hablar más técnico y yo, no, a mí no me vas a creer que soy ni tonta ni loca en lo absoluto. Tengo los conocimientos, me conozco a mí misma, sé lo que quiero y puedo decidirlo así. Entonces no va a pasar. Y ahí es cuando hago la contraesta, entonces quedan como, uy, Esa sí señora sabe. sí sabe. Ese es el poder de cómo utilizas el conocimiento. Bueno, Clau, muchísimas gracias. A ti. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que quisieran tener una mentoría contigo o que les gustaría que les dieras una conferencia? Claro que sí, me pueden encontrar en @clauardilafp, tanto en Instagram, LinkedIn, TikTok, todas las redes. TikTok, señores. Ah. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos en una próxima edición de Ni Tontas ni Locas. Chao.